Ese verso 1 tenemos que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este pasaje es muy interesante. Aquí nos advierte a todo el mundo acordarnos del Creador, nuestro Padre Celestial. Leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Esto nos indica con la capacidad de hacer el bien, de razonar, de captar la presencia del Señor y de hacer su voluntad también. Nuestro Padre Celestial sabe de nuestra condición humana. Nuestro Padre Celestial sabe de nuestros apuros, de nuestras dificultades, de nuestras adversidades. Y por esta razón, este verso precioso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? No son los días lluviosos, no son los días muy soleados, no son eh, días de lodos, o de polvo. No, no se refiere a esos días, sino a los días del ser humano, cuando cada uno de nosotros, bueno, pues llegamos poco a poco a esa edad de los achaques, a esa edad de los dolores, a esa edad de a veces he visto yo que no pueden comer cualquier alimento como comían cuando era joven. Ya el organismo rechaza, el organismo ya no aprovecha. En este capítulo, hasta el verso 7, es muy importante leer. Y dice, pues entonces acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando uno es joven, tiene muchas oportunidades, es ágil para cualquier cosa, la mente está fresca y puede captar fácilmente cualquier imagen, cualquier palabra. Por eso que para la educación secular empiezan desde cuando es pequeño, porque a esa edad puede absorber como una esponja cualquier enseñanza, cualquier cosa que la ciencia humana eh, pone en las mentes humanas. Si esperáramos que complete la edad, en este caso 25 años, 30 años, y recién empezar la educación, empezar el trabajo, ya sería muy tarde. Pero la mente humana también sí se da cuenta desde cuándo puede aprender con facilidad. Cuando es joven, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adolescente, está lleno de energías, lleno de pensamientos. Ahí puede contemplar la creación,
y darse cuenta de la existencia de una mente poderosa, sabia, arquitectónica y todo lo demás. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lástima que estamos en una época donde la juventud está perdiéndose, donde la juventud está contaminándose, donde la juventud está dejando las enseñanzas sabias de los padres, de los profesores y sobre todo no saben nada de la palabra de Dios. Los padres creyentes deberían aprovechar enseñando a sus hijos la palabra del Señor, enseñando a sus hijos la ciencia de Dios, la ciencia divina. ¿Y cómo se lo hace? Leyendo, repitiendo, llevando a los cultos, leyendo toda la familia, por lo menos un capítulo de mañana, un capítulo al mediodía, un capítulo en la noche. Así podrían aprovechar la juventud, la sabiduría de Dios. Antes que vengan los días malos, antes que la mente ya esté cansado, llenos de problemas, lleno de pensamientos, lleno de cosas. Antes que los compromisos matrimoniales, los compromisos familiares lleguen y sea un obstáculo para el libre aprendizaje de las cosas de Dios, el trabajo de Dios. Antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay remordimiento en vez de contentamiento. Muchos dicen, si yo hubiera aprovechado en mis días de juventud, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar en los días de mi juventud, si yo hubiese hecho lo que otros han hecho en los días de la juventud, entonces mi suerte sería diferente. Bueno, leyendo pues como dije todo el capítulo 12 de este libro, hay que sacar muchas lecciones. Y también, hermanos, vamos a ver lo que dice eh, en 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestimes por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Es lo que dice en el Nuevo Testamento. No permitas que nadie te subestime, que nadie te rechace, que nadie se burle de tu juventud. Más bien sé ejemplo. Ahí tenemos la vida de Timoteo. Él, instruido por su madre y por su abuelita, llegó a ser un gran hombre, un gran evangelista, que era
un viajero incansable juntamente con Pablo y otros. Visitó muchas tierras. Era un evangelista de renombre, podríamos decir, y él enseñó a mucha gente. Estableció o hizo crecer a las iglesias en el, en el, en la sabiduría de Dios, en la santidad. En ese tiempo era muy difícil sacar a la gente del judaísmo, sacar a la gente del pecado mundano. En ese tiempo mataban fácilmente a los predicadores, a los cristianos. Ahí tenemos la muerte de Jesús. Tenemos la muerte de Esteban. A pesar de eso, a pesar de eso, Timoteo fue un gran hombre de Dios. Tal como dijo, tal como dijo eh, su maestro, podríamos decir así, Pablo, que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Maravillosa enseñanza y Timoteo sí hizo caso. Así fue. Fue un ejemplo para los creyentes, para todos los creyentes. Fue un ejemplo con su vida. Fue un ejemplo de buenas obras. Fue un ejemplo como siervo de Dios en el papel de evangelista. La fe de él era pura, no era fingida. Y así llegó a ser como Jesús dijo, sal y luz del mundo. Eso quiere ahora también de la juventud. Eso quiere también ahora de nosotros los padres. Eso quiere de todos los creyentes. Que seamos como Timoteo. Vamos a ver otros pasajes, otras vidas también de juventud. Daniel. Daniel fue otro joven del Antiguo Testamento. Juntamente con sus compañeros, cuando estaba en una situación difícil, en un país ajeno, bajo el gobierno opresor, bajo el gobierno idólatra, pudo sobresalir con el favor de Dios. Aunque le echaron en el horno de fuego, su fe permanecía intacta, fortalecida mucho más que antes. Aunque el rey había ordenado a sus sirvientes a que dieran a Daniel y a sus compañeros manjares prohibidos para el pueblo de Israel, Daniel tuvo en cuenta eso y no comió cualquier cosa. Pidió al que le servía los alimentos,
pidió que diera legumbres. Así, mis queridos hermanos, él no se contaminó ni en espíritu ni en carne. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Porque los judíos no podían comer ni beber cosas prohibidas por su Dios, por su Rey de Reyes. Y Daniel hizo caso, a pesar de ser joven, a pesar de ser un esclavo en tierra ajena. Y Dios le bendijo, convirtiéndole en segundo hombre del imperio persa. Otro joven, parece que tenía apenas 15 o 17 años. José fue vendido por sus propios hermanos, porque José había contado los sueños. José era preferido, amado por su padre. José era el hijo menor de su padre. Y tuvieron envidia, tuvieron odio, quisieron matar, quisieron asesinar, pero el Señor le tuvo con vida. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Eso dice en Génesis 39:10. Y en el verso 6, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Eso dice la Biblia. Muy apuesto, bien parecido, guapo, como decimos nosotros, muy atractivo. Y por eso la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le dijo, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero él no hizo lo que ella pedía, porque él sí sabía quién era su Señor Dios. Él sí sabía que el pecado podía arruinar mucho más de lo que había arruinado en días antes. Él sí sabía de la responsabilidad. Por esta razón, él no hizo caso, por más que la mujer de Potifar le insinuaba, le rogaba, le acosaba. En Génesis capítulo 41, verso 39 dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio
e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Ahí tienen, hermanos, un joven esclavizado en otra tierra que no era de él, bajo un rey idólatra, pagano, borracho, irrespetuoso, la gente. Pero ahí estaba José. Este tipo de hombres, este tipo de jóvenes quiere ahora también nuestro Padre Celestial. En 41 dice, y Faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Qué tal, hermanos? Ese es un privilegio, una gran bendición que no vino de la tierra, sino de lo alto. Vino del Creador, vino del Santo de los Santos, vino del mismo Dios Todopoderoso, quien había escogido a este hombre, a este joven. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropa del lino de la majestad, de la mejor calidad, y le puso un collar de oro. Ahí tienen, hermanos. Así bendice Dios a los que dejaron el pecado, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que sí entendieron la explicación de sus padres, sí entendieron sobre la existencia de Dios. Así lo premió a José. Y veamos qué más dijo eh, Faraón. De guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba de la orden. Arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, a cargo de todo Egipto. ¿No es maravilloso esto? Ahora a los jóvenes no les importa las bendiciones que Dios puede dar, porque los padres no les ha enseñado, porque los padres creyentes incluso no les hemos enseñado sabiamente. Por eso hay pocos creyentes jóvenes en las iglesias. Y si lo hay, no saben casi nada de la Biblia, porque no leen. Están ahí en las reuniones por presión de los padres. Pero acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En el verso 44 dice, no soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación.
es decir, sin la aprobación de José. ¿Por qué tanta bendición, tanta responsabilidad, tantas cosas que vino sobre José? Porque aunque fue vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, él no se apartó de Dios. Aunque fue vendido en calidad de esclavo, él no se desmayó. Él fue prisionero de 2 años, porque la mujer de Potifar le acusó falsamente y fue a parar 2 años en la cárcel. Aunque estuvo en la cárcel, la fe de José no decayó. La fe de José iba creciendo. Aunque en ese tiempo no había Biblia, no había este precioso libro. En ese tiempo no había iglesias. En ese tiempo no había evangelistas, no había ni siquiera sacerdotes ni profetas. Y sin embargo, él aprendió de su padre, de sus abuelos, de sus antepasados. Él vio la creación, él vio la naturaleza y entendió que eso era hecho por manos divinas. Eso fue hecho por un ingeniero divino, por un arquitecto que delineó todo lo que nosotros vemos. Y por esta razón, aunque vivió sin escuelas, sin universidades, aunque no hubo Biblias, aunque no hubo iglesias, aunque no hubo, como más tarde hubo muchísimos siervos de Dios en calidad de sacerdotes y profetas, a pesar de eso, él obedeció al Señor. Él tuvo esa fuerte fe en Dios. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio. ¿Cuál fue ese nombre? Sabnat, Sabnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat y era hija de Potifar, perdón, hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto, de toda la tierra de Egipto, sin ser egipcio, sin ser ciudadano de Egipto. Y en el tiempo que él estuvo, seguramente no hubo guerras como antes o después de él. ¿Cuántos años tenía cuando tomó para gobernar la tierra de Egipto? 30. Dice 30 años.
pero empezó desde muy joven, desde la adolescencia empezó a servir al Señor. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Y dice el verso, dice el 49, acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final, dejó registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Maravilloso, ¿verdad? Dios bendijo a la tierra de Egipto por causa de este joven, por la presencia y obediencia de José. Eso quiere el Señor, mis hermanos y hermanas. No dejemos que la juventud crezca sin Dios. No dejemos que la juventud crezca sin conocimiento bíblico. No dejemos que los niños, adolescentes sean irresponsables, irrespetuosos. No dejemos, mis hermanos, que tomen su propio camino. Ellos necesitan de la dirección sabia de los padres y de cualquier otra persona que esté alrededor de esos niños, adolescentes y jóvenes. Entonces habrá bendición para su propia vida, para la familia, para el barrio, para la ciudad y para la patria donde es ciudadano. También vino la bendición a través de José, marido de María. Ahí vemos en Mateo capítulo 1, verso 29. Dice, perdón, hermanos, no es el verso 29, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Otro José dice que era justo. Cuando encontró a María embarazada, pensó que era de un hombre, que no era de él. Entonces quiso dejarla secretamente, sin peleas, sin escándalos, sin reclamos. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, un joven justo. Pero le bendijo dándole la oportunidad de estar con el Hijo de Dios. Él tomó a cargo porque el Verbo se hizo carne y como era carne, nació como carne y José se encargó de criar
educar, alimentar, limpiar, en fin, a Jesús, el Hijo de Dios. Si nosotros hubiésemos tenido bueno, si nosotros hubiéramos tenido el privilegio de tocar, de tener en nuestros brazos al mismo verbo hecho carne, sería una gran bendición. Sin embargo, a pesar de no tener ese privilegio, tenemos el gran privilegio de tener en nuestra vida a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el que hizo al principio al hombre y a la mujer semejante a sí mismo. Hermanos y hermanas, es pues hora, es el momento de tener a nuestros hijos, a las familias jóvenes con la enseñanza de Jesús, con la enseñanza del cielo, porque la enseñanza, la sabiduría, la ciencia de este mundo sirve solamente para este mundo. Pero la sabiduría, la ciencia que está en las páginas de la Biblia, eso sirve ya para el cuerpo y para el alma. Es capaz de salvar al judío y al que no es judío para llevar al cielo que nos tiene prometido nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos pues mientras tenemos vida, mientras tenemos días que no son tan malos todavía para nosotros, porque para nosotros todavía, para mí en particular, no han llegado los dolores, no me han llegado los achaques abrumadores, y doy gracias al Señor y oro por los hermanos también, que el Señor les dé buena salud, pero que aprovechemos sirviendo al Señor, glorificando al Señor, santificando su nombre. Por hoy, que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.